Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro. Muy bienvenidos amigos, otra edición más del Barómetro acá en Pingüino Multimedia, el programa número 22 de esta octava temporada de la televisión regional de Magallanes. Junto al Sky Bar del Hotel y Casino Dreams nos juntamos una semana a dialogar, a conversar transversalmente con personalidades, con personajes de la región de Magallanes, quienes hacen noticias, quienes, tal cual como usted, como yo, deambulan por las calles, pero tienen opinión, quieren expresar algo. Hoy día estamos con Roberto Bison, de la Asociación Liberal de Magallanes. Bienvenido, Roberto, al Barómetro. ¿Cómo ha estado? Hola, muy bien, gracias Ignacio, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo por acá, Roberto. Usted siempre tiene opinión para todo lo que está pasando y eso es bastante interesante. Usted es uno de los columnistas que lleva mayor cantidad de años con el diario El Pingüino ahí bajo el brazo y escribiendo columnas toda la semana. Sí, desde el año 2013. 2013, sí. Imagínese, harto tiempo ya, Roberto. Más, como 150 columnas llevamos. 150 la lleva contada. Sí. O sea, lleva 150 columnas, 3 años completos escribiendo, sí. Y ahora la escritura de usted también va matizada con otra gente que tiene su mismo pensamiento liberal. Sí, tenemos un año que toda la semana escribía, en realidad se hizo bastante difícil porque es difícil. Uno quiere escribir algo con contenido, entonces busca un poco los libros, lo piensa, lo desarrolla, siempre lo cambia al día siguiente y eran 2-3 días a veces, ¿sí?, de trabajo, era mucho. Entonces tenemos una posta ahora con un investigador de la Fundación para el Progreso, que es Jorge Gómez, claro, y uno de los jóvenes de... Jorge Gómez Arismendi. Y el otro es un joven director del think tank Ciudadano Austral, claro, que es un think tank de Chiloé, claro, digamos, con el cual yo también soy director. Tenemos mucha afinidad y trabajamos juntos. Bueno, Roberto, ¿qué son los liberales? Para que la gente se interiorice, porque los liberales no están en la primera línea como puede ser RN, la UDI, un partido político tradicional. Los liberales no tienen un partido político establecido hoy día en la región de Magallanes. Ni en ninguna parte. Pero tienen mucho pensamiento y quieren aportar. Sí. Yo creo que un poco nace de una desconfianza innata que tenemos de todo el ambiente político. No nos fiamos de los políticos. ¿No quieren convertirse en un partido político? Yo creo que lamentablemente en algún momento va a haber que hacerlo, digamos, y alguien tendrá que hacerlo, pero el liberal de por sí tiene una especie de rechazo natural a meterse en esto, porque lo que rechaza es el poder. Entonces, alguien que rechaza el poder, postular a un cargo público de poder, es como una contradicción vital, como dijo Vigi en su momento, porque en ese momento 89. No lo entendí muy bien, pero ahora me queda más claro. Claro, habría que hacer un plan para ingresar al gobierno y achicar el Estado, por ejemplo, y dar más autonomía al individuo, hacer lo que hizo Jefferson en Estados Unidos cuando fundó el Partido Demócrata, y ellos se propusieron en 25 años hacer desaparecer el Estado, pero ni siquiera ejemplo, achicarlo, si hacerlo hacemos desaparecer. Una línea divisoria entre la derecha, la izquierda, el centro, los liberales, ¿dónde se acercan más? ¿A la derecha o a la izquierda? Adelante. No están ni en la derecha ni en la izquierda. No estamos en esa dimensión bidimensional de la política. En general, tanto la derecha como la izquierda ocupan el Estado para imponer sus ideas. Claro. La izquierda impone sus ideas en aspectos económicos y es bastante más liberal en la parte ética o en la vida de las personas. La derecha, en cambio, intenta ocupar el poder del Estado para hacer vivir a la gente como ellos quieren que vivan, pero dejar que en la parte económica sean lo más libre posible. Claro. Pero ambos ocupan en ciertas dimensiones de la actividad humana el poder del Estado. Pero por ejemplo, Vlado Mirosevic, ¿es un liberal de izquierda? Sería un liberal de izquierda, sí. ¿Sí? Pero él es estatista,
ocupar el poder del Estado para hacer vivir a la gente como él cree que en la Asociación Liberal de Magallanes, que tiene usted, que comparte con algunos pensadores locales, ¿se puede compartir con gente que tenga un pensamiento más de izquierda, como por ejemplo Mirosevic? O sea, yo creo que lo que nosotros hacemos es justamente discutir. O sea, nos encanta que venga gente que piense algo distinto, claro, y exponga sus pensamientos, y nosotros podemos ahí avanzar y ser un poquito más sabios. Pero en general nosotros vamos a las lecturas clásicas, nos inspiramos en Mises, von Hayek, y esa es nuestra... o Rothbard ahora. Pero llevar todo ese pensamiento, que es muy valedero, que es muy importante también, a la práctica, llevarlo a la gobernabilidad, llamémoslo de esa forma, sería que tendrían que ustedes optar a representatividad. Optar, por ejemplo, a tener consejeros regionales, optar a tener concejales, optar a tener quizá un alcalde, un gobernador regional. Claro, deberíamos ser una especie de caballo de Troya, que ingresar al Estado para destruirlo, digamos, achicarlo. Pero yo creo que el rol nuestro es más que nada hacia la opinión pública. Plantear temas. Hubo un momento en que Hayek, el gran Hayek, hizo su libro que se llama Camino de Servidumbre, uno de los tantos, claro, y lo escribió terminando la Segunda Guerra Mundial, y uno de los pilotos de la Royal Air Force, que terminó la guerra, se acercó a él y le dijo que había quedado muy impresionado con su libro y que él quería dedicarse a la política para impedir que su país, Inglaterra, cayera en el comunismo. Y Hayek le dijo, no hagas tal, le dijo, no te metas en política. Pero los políticos lo que hacen es medir qué está pasando con la opinión pública, claro, y se van para allá, detrás. O sea, siguen al rebaño, al revés de lo que uno esperaría. En cambio, lo que tú tienes que hacer es dedicarte a la opinión pública. Convence a la gente, a la masa, de que tus ideas son superiores. Y entonces los políticos van a generar iniciativas que van a ir en esa dirección. A mí una de las cosas que me gusta del pensamiento liberal que están impregnando ustedes en la región de Magallanes, Roberto, es eso, el cero compromiso con alguien, en el sentido de que ustedes no tienen pelo en la lengua en expresar opiniones respecto de... Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa como periodistas, queremos consultar sobre la crisis en la Universidad de Magallanes. Y hay gente que, oye, por favor, ¿sabes qué? No vamos a hablar nosotros, porque todos tienen algún compromiso. Ustedes no lo tienen. No. Para usted, ¿qué significa hoy día la crisis que está viviendo la universidad más importante de la región de Magallanes, la universidad, la Casa de Estudios Superiores de la región? Sí, bueno, es lamentable. Yo creo que la gente se confunde un poco y se centra un poco en el problema del acoso sexual y el abuso que se ha centrado, claro. Pero la verdad que hay que ver que en general gran parte de las universidades de Chile están en la misma situación. Claro. Es muy raro, digamos, que de repente se levantó todo el mundo y se tomaron las universidades y se inició este conflicto. Esto va más profundo. Esto yo creo que parte del fracaso del socialismo real cuando cae el muro de Berlín. Y toda la izquierda se quedó sin ningún referente. Ellos lo que pretendían hasta ese momento era la socialización de todos los medios de producción y terminar con el capitalismo por esa vía. Y esa estrategia fracasó rotundamente. Ya nadie, ni al Partido Comunista lo he escuchado diciendo que hay que expropiar todos los medios de producción y terminar. Entonces cambiaron la estrategia y hoy en día el socialismo del siglo XXI, en vez de apuntar a la destrucción de las relaciones de producción a través del término de la propiedad privada, tienen una inspiración gramsciana. Ellos lo que quieren es la hegemonía de las ideas y ellos están por un control de la cultura. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Ellos alimentan conflictos. Esos conflictos surgen actores y lo que pretende la izquierda es articular estos actores para tener una hegemonía cultural y de esa forma destruir el capitalismo liberal, que es lo que tiene futuro, básicamente. Entonces, así vemos que hay conflictos. ¿Y eso puede estar ocurriendo hoy día en la universidad? Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en todas las universidades y en la Araucanía. Y en todos los conflictos que hay detrás, que están surgiendo por doquier, hay una mano rectora. Aquí es muy fácil, en Punta Arenas, incluso una dirigente del grupo que tiene tomada la universidad, es un funcionario a sueldo de un diputado, de Boric. Claro. Boric ha sido declaradamente de inspiración gramsciana. Entonces se ve detrás de eso todo un hilo conductor. Y vemos que
Por otro lado, las autoridades que podrían haber parado esto, la autoridad de la universidad, podrían haber sencillamente al día siguiente haber desalojado la universidad y haber permitido que los estudiantes pudieran... ¿Por qué cree usted que ha habido manga ancha ahí? Porque yo creo que son cómplices. ¿Ya? Yo creo que la rectoría o la dirección de la universidad participa de esta visión ideológica. Ellos en realidad yo creo que no quieren resolver el problema. Ellos lo que quieren es exacerbar el problema. Y esa es la motivación que tiene el Grand Channel. Digamos. ¿Cómo califica usted entonces la gestión que ha tenido la rectoría respecto a ello? A lo mejor desde ese punto de vista exitosa, digamos, si ellos quieren tener vivo un conflicto y en vilo a la población en vista de esto. ¿Pero por qué le convendría a ellos mantener el conflicto? Porque ellos lo que están haciendo es convulsionar a la sociedad, no solamente ellos, o sea, este forma parte de todo un plan global mucho más grande. Pero en ese sentido a lo mejor lo están haciendo como corresponde, digamos, para ellos, desde ese punto de vista. ¿Y están sacando a traslucir todos los errores que está cometiendo la gestión misma de la universidad? No sé, yo creo que ellos, no sé qué errores pueden haber tenido seguramente, pero creo que tiene sentido con una visión ideológica y de estimular el conflicto. Y yo creo que están destruyendo la universidad como están destruyendo muchas otras instituciones y vemos a un gobierno que es el dueño de la universidad que está sentado esperando que esta manzana se pudra, digamos. O sea, yo creo que le tienen terror a decir, bueno, vamos a desalojar esto para poder ordenar, porque le van a decir que son dictatoriales, les recuerda la dictadura y un montón de cosas. Roberto, pero este conflicto que se mantiene ya por más de 2 meses, que va para los 2 meses y medio ya, está vulnerando los derechos de estudiantes. Hoy día en la portada del diario El Pingüino veíamos que ya estudiantes de la carrera de Derecho, por ejemplo, que no está acreditada, van a recurrir al CERNAC. Y claro que sí. Hay mucha gente, muchos alumnos, la mayoría son más de 3.000 alumnos y los que están involucrados estos son 30, no sé, 100 serán 12. Aunque sean 2.999, un estudiante de que se le impida ejercer su derecho de ir a aprender ahí, está pagando más encima. Le tienen que devolver un servicio por lo que está pagando. Esto no es un asunto de mayoría, es un asunto de... Aquí se ve el liberalismo. El liberalismo respeta al individuo. Un individuo que se le esté vulnerando el derecho de ejercer su derecho de aprender y pagando más encima, nadie, ninguna mayoría le puede impedir eso. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día, que, reitero, veíamos la portada del diario El Pingüino hoy día graficaba más o menos eso, que los estudiantes ya están perdiendo la paciencia y es lo que tienen que hacer. Yo creo que de ellos deberían juntarse y demandar al Estado. ¿El Estado ha sido cómplice en las últimas décadas en los mayores conflictos que ha vivido la educación chilena? Sí, yo creo que sí. Yo creo que los gobiernos de izquierda lo promovieron. O sea, es la lógica que ellos tienen, o sea, estimular el conflicto para destruir el capitalismo. Ese es su objetivo final. ¿La Revolución Pingüina, por ejemplo, del año 2006 fue un boomerang para el gobierno de la presidenta Bachelet? No, yo creo que la misma presidenta Bachelet participa de esto. Ella, de la gente como, no sé, de la convención de San Pablo y todos estos lugares donde se han juntado los neomarxistas del siglo XXI. Esa es la propuesta que ellos tienen, es incendiar la sociedad, enervarla y de esa manera poder destruir el capitalismo liberal que existe. Roberto, que existe entre comillas, tampoco existe. Pero ¿Qué opina usted de algunas asociaciones, en este caso, por ejemplo, el caso de los camioneros, que le exigen al Estado cierto tipo de cosas? Hace pocos días revelábamos en Diario El Pingüino, por más de 800 millones de pesos se compró un sitio muy cerca acá en Río Seco para un aparcadero de camiones. Usted lo señalaba también, ¿es un problema entre privados? ¿No debiera meterse el Estado? ¿Qué? O sea, el Estado le está dando la plata a todos nosotros los contribuyentes a ese grupo de personas. Claro. Ahora, la persona que quiere vivir del Estado, extendiendo el platillo para que lo alimente o lo cuide, que al final pierde toda su autonomía y su voluntad. ¿Qué van a hacer esos camioneros frente al Estado? Digamos? Después no van a poder alegar absolutamente nada. Están prácticamente comprados. Y es lo que pasa a la gente que vive el Estado. Tiene miedo después de enfrentarlo y se transforma en un monstruo que nos domina completamente. Claro. Cada uno tiene que ser autónomo en la resolución de sus problemas. ¿Por qué el Estado se ha visto involucrado tanto en los últimos años en esto? ¿Son los gobiernos de izquierda los que propulgan? Y no solamente los de izquierda, yo veo que... Bueno, de izquierda yo creo que los gobiernos, no sé si habrán habido de derecha, pero todos los gobiernos en general. ¿Sí? Incluso el gobierno de Piñera, que se supone que no es de izquierda,
Pero ahí lo tiene usted, aumentando los impuestos, aumentando la burocracia, creando nuevos ministerios. No se ve por dónde está reduciendo el Estado o entregándole más autonomía a las personas. A usted mucha gente lo sitúa en la arena política más hacia la derecha. Usted ha dicho ya que se desmarca un poco de eso. ¿A usted no lo representa el gobierno del presidente Piñera? No, en para absoluto, nada. No. ¿Y el gobierno regional de Magallanes? No, tampoco. Usted fue uno de los más acérrimos defensores del exintendente Cristian Matheson. Sí, claro. ¿Por qué razón, Roberto? Porque en general no me fío de los políticos. Creo que ellos van a poner sus intereses personales por sobre los intereses públicos. Conozco a Cristian y pienso que él es una persona honesta, trabajadora, capaz, y creo que la región se farrió una tremenda oportunidad de alguien que no es político y que estaba entregando todo lo mejor por la región. Claro, pero muchos sorprendieron la salida de Matheson, que fue hace menos de un mes, pero en estos momentos, hace pocas horas, el presidente Piñera anuncia cambios en el gabinete. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Porque no alcanzan a durar ni 4 meses algunos ministros. La verdad que no lo sé, no conozco cómo funciona el gobierno por dentro, pero en política todo es posible. O sea, nada, ¿No se están haciendo bien las cosas, dice usted? A mí no me gusta una mera administración de un gobierno controlador y omnipresente y que ha crecido a niveles, llegamos a 1 millón de empleados públicos. Tenemos que alimentar a 1 millón de empleados. El Estado no produce nada. Usted, señor televidente, tiene que pagar cada día que va a comprar 1 kilo de pan, le están sacando el 19% de IVA. Y con esa plata le están pagando esos sueldos a ese 1 millón de personas que además gana un 50% más en promedio que el sector privado. Pero el gobierno del presidente Piñera está por la disminución de empleados públicos, tal Yo no cual lo he visto. está sucediendo, por ejemplo, en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, por cual también se ha llevado muchas protestas, diferentes a lo que hacían los Kirchner. Sí, no sé, yo no lo he notado, si es que algo han cortado por ahí, debe ser muy poco. No, hace pocos días el FOSI está en paro sus funcionarios porque hay 177 personas a nivel nacional 177, desvinculadas. sí, De bueno. ellos son 2 de la región de Magallanes. Son cientos de miles que tendrían que salir de la administración Que pública. debieran, dice usted, salir. Claro, porque tenemos que seguir pagando a esa gente si no producen nada. Estamos y muchos sobreexplotados muchos de los proyectos incluso tienen un costo más alto que el beneficio que finalmente llega a las personas. Entonces más vale sería que pasen a cobrar un cheque y saldría mucho más barato. Es hora que la gente empiece a darse cuenta lo que significa el Estado y el costo que tiene para las personas. No solamente el costo en plata, sino que además la irrupción o la intromisión que tiene en la vida de cada uno de nosotros. Está tratando de controlarnos todo lo que hacemos. Y eso usted lo ve de forma peligrosa independiente de los gobiernos que estén de turno, porque Exacto. usted pasa por la experiencia de los 2 gobiernos de Bachelet, por ejemplo, en la última década, al gobierno de Piñera y al actual gobierno de Piñera. El problema no son los políticos, el problema es el Estado. Digamos. Sí, puede que unos gobiernos pueden hacerlo menos mal que otros, pero el punto está, no hay que responder a la pregunta de Platón que dice, ese fue el que nos desvió de la vida. Claro. ¿Quién debe gobernar? Dice Platón. Y entonces la pregunta lógica, bueno, el mejor, el más sabio, el más justo. Esa persona no existe, digamos, no hay ángeles caídos del cielo. Popper dice lo que tenemos que hacer es generar instituciones fuertes para impedir que los malos gobernantes hagan daño. Porque van a venir. Puede que uno sea menos malo que otro, pero gobernantes malos se suceden una y otra vez. Roberto, ¿Magallanes necesita de mayor cantidad de subsidios, por ejemplo? No. ¿No? No, ¿Usted siempre ha sido contrario a los subsidios? Sí, totalmente contrario. A las regalías del Estado. Sí, yo le pediría al Estado, mira, te devuelvo todos tus subsidios y déjame en paz. Una solución práctica podría ser echar abajo el muro de la zona franca y hacer toda la región zona franca. Y llévate todo el resto, tus subsidios, los 889, no sé qué otra cosa. No, déjanos en paz, déjanos tranquilos. A ese tema lo quería llevar yo. ¿No sería mejor una liberación de impuestos Claro. en Magallanes? Eso, una liberación liberación completa de la región. Sí, pero no solamente de impuestos, sino que también de regulaciones. Recién escribí una columna de una carnicería que nos invitaron a una inauguración. ¿Ya? 6 meses estuvo la carnicería sin poder abrir porque necesitaba un papel de del otro. ¿Qué es eso, digamos? Y que ese burócrata que se da con un aire de superioridad moral, exigiendo ciertas normas, ¿usted cree que la persona que tiene esa carnicería no tiene la sensibilidad frente a su público de hacer las cosas como corresponde?
porque si no lo va a hacer como corresponde no va a tener clientes. No es necesario. El Estado se convirtió en una carnicería, entonces. El Estado es Jugando un carnicero. un poco con la palabra. Exactamente. ¿Así lo dice usted? Más o menos. El Estado pasa de un carnicero. Columna que sale este domingo en El Pingüino que no se la puede perder la gente. Bueno, sí. Tiene que pasarle el aviso ahí. Sí, Roberto, a propósito de liberales, agenda valórica para los liberales, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de la discusión grande que se produjo en Argentina hace pocos días y que podría llegar a Chile, ¿por qué no? Aborto libre. Mira, este es el peor de los temas para los liberales porque los liberales también tenemos un concepto personal, pero yo no lo puedo aplicar al resto de las personas. Para mí la vida comienza de la concepción y yo personalmente creo que el Estado no debiera permitir el aborto porque se vulnera el derecho del que van a hacer. Claro. Pero también debo reconocer que hay otras personas que piensan lo distinto. Yo aquí haría un ejercicio intermedio. Diría, bueno, ¿y qué pasaría si el Estado no existiera? Esa es la pregunta que hace de Hassai en su obra El Estado. Imagínate qué pasaría si el Estado no existiera. Probablemente si yo vengo y te disparo y te asesino, seguramente la comunidad se va a organizar para castigar los asesinatos, ¿cierto? Claro. Van a haber, ya, perfecto. Probablemente si nace un bebé y le corta la cabeza, probablemente también van a castigar a la madre. Ahora, si interrumpe el embarazo a la primera, segunda semana, probablemente no va a pasar nada. A pesar de que, desde el punto de vista moral y ético, desde mi punto de vista, es igualmente rechazado. Pero el Estado probablemente no debiera hacer nada, porque no tendría por qué aplicar mi concepto moral en esa situación. ¿Ya? Entonces, yo creo que habría que buscar un punto o imaginar dónde el Estado, hipotéticamente, debiera intervenir. ¿Pero ello no se convertiría en una ley de la selva? No. Yo creo que en el antiguo oeste, por ejemplo, el Estado no existía. Pero los liberales están en contra de vulnerar los derechos. ¿Se está vulnerando el derecho de un niño que está por nacer o no? Sí, se vulnera el derecho. Pero si el Estado no existiera, claro, la gente se organizaría para castigar a una madre que abortó a la primera semana o a la segunda semana. Voy a poner el caso extremo. Yo creo que no. Entonces el Estado debiera fingir que no existe y actuar como actuaría la gente en su ausencia. Entonces llegaríamos a un punto intermedio que no sé cuál es. ¿Y eutanasia, Roberto? Yo creo que si la persona está, digamos, en su sano juicio, con sus facultades no alteradas. ¿Lo deja estipulado? Lo deja estipulado bajo estas condiciones, por favor. Sí, yo creo perfectamente lógico. Hay, por ejemplo, un caso en Suiza, se ve en televisión, un anciano de 100 y tantos años decidió ir a aplicarse la eutanasia suiza porque ahí se podía. Claro. Era de Australia. Viajó y terminó su vida. Por su propia voluntad, él apretó el botón, no involucró a nadie. Yo creo que eso es perfectamente... Roberto, ¿legalización de la marihuana? Sí. Yo legalizaría todas las drogas. O sea, uno es libre de actuar. Dentro de su libertad de actuar, yo tengo la posibilidad de actuar bien o actuar mal. Ya. Lo que el Estado no debe hacer es juzgar previamente qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Si yo quiero matarme consumiendo drogas, soy libre de hacerlo. Pero si el tipo maneja drogado y me mata a mí. Ah, no, ahí no puede ser. Pues, ahí tendría que aplicarse. Ahí claro. Está eso, pero es que ese no es el caso. Si yo me drogo dentro de mi casa y no voy a salir, tengo todo el derecho a hacerlo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? El problema de las drogas principalmente está dado en las mafias que se forman alrededor de la prohibición. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando prohibieron el alcohol en los años 20. Aparecieron las mafias, Al Capone y todo lo demás, y eso fue muy difícil de controlar. Roberto, por último, se discutió hace pocos días en la Cámara de Diputados nuevamente volver a aplicar la pena de muerte en Chile. ¿Qué opinión le merece? A mí no me gusta. ¿No le gusta? No me gusta porque yo creo que el bien y el mal están siempre presentes en todas las personas y en todas las situaciones. Y creo que quitarle la vida a una persona, por muy terrible que haya sido lo que haya hecho, no, esto está en manos de Dios, no de las personas. Yo creo que sí, tenemos que defendernos y dejarlo
la víctima tendría que acusarlo. Eso también es distinto. En un mundo liberal no existe un fiscal que actúa en nombre de la sociedad, que no existe, porque nosotros no reconocemos los colectivos, solamente reconocemos los individuos. Entonces, si en una sociedad liberal alguien se ve perjudicado porque por algún motivo, no sé, lo atacaron, esa persona tiene que demandar, o sus familias, a la persona que fue el agresor. Y la idea es que la pena sea algo que reponga el daño causado y no meterlo en la cárcel y más encima la víctima y su familia tienen que seguir pagando impuestos para mantenerlo dentro de la cárcel. ¿Los liberales tienen algún acercamiento religioso? No, ninguno. ¿Ninguno? Hay de todo. ¿Pero existe Dios? Para mí sí, pero eso no es desde el punto de vista liberal. Claro. O sea, ese es un asunto muy personal. Eso cae dentro de las convicciones de cada persona. Roberto, ha sido un agrado tenerlo. Reitero, usted es de las personas que contesta todo. Y eso para los periodistas es un agrado, porque podemos conversar de todo y podemos dialogar transversalmente, respetando siempre las opiniones de todos. Muchas gracias, Roberto, y que cumplamos más años como columnista. Usted lleva 4 ya, 5, va para los 5 ahora. Sí, exacto. Siga todos los domingos ahí entreteniendo un poco a la gente con su pensamiento. Vamos a hacerle empeño. Súper respetable. Muchas gracias, Roberto. Breve alto y volvemos con otro gran invitado. Es Gonzalo Bascuñán, quien va a estar en el segundo bloque del Barómetro, el nuevo presidente del Partido Radical de Magallanes. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Hemos regresado al segundo bloque del Barómetro acá en Pingüino Multimedia en el mes de agosto. Hay que pasar agosto, pero ahí estamos, con toda la fuerza y todo el empeño para pasar agosto. Junto al Sky Bar del Hotel y Casino Dreams, todos los jueves nos reunimos en el Barómetro en Pingüino Multimedia, pero este programa tiene varias repeticiones durante toda la semana, así que usted, si no nos puede ver en directo, el jueves, pasadas las 10 de la noche, ya son pasadas las 10:30 de la noche, nos ve también durante el viernes, durante el sábado, durante el domingo, durante el lunes, nos ve toda la semana, porque por lo menos una vez al día, 60 minutos, dialogamos transversalmente con todos los protagonistas de la información de esta bella región. Y para este segundo bloque, como se lo anuncié antes de ir a comercial, estamos con el nuevo presidente del Partido Radical, Gonzalo Bascuñán. ¿Cómo está, Gonzalo? Bienvenido. Muchas gracias, Juan Ignacio. Encantado de estar contigo esta No lo teníamos desde que era autoridad como director de Cultura y las Artes de la región de Magallanes. Así es. Ahora lo tenemos como presidente del Partido Radical. Uno, mire, y se lo voy a decir derechamente, del tiempo que yo llevo haciendo política en Magallanes, debe ser el presidente más joven del Partido Radical. Ah, puede ser, mira, no he sacado la cuenta. ¿Puede ser así? Sí, puede ser. Sí. Porque los presidentes anteriores, no voy a decir que tienen gran experiencia y grandes amigos también de esta casa televisiva. Así que me pilló a los 46 años este mandato que es la base radical. Oiga, y lo que sorprendió mucho, harta gente fue a votar a la elección de los radicales. Sí, a nosotros no nos sorprendió tanto, ¿Ya? De partida porque habían 3 listas y eso suele movilizar gran cantidad de militantes. Cuando me preguntaban anticipadamente cuánto se estimaba, siempre pensé que iba a bordear los 200 votos, lo superamos a 237, lo cual nos deja muy conformes, aunque no satisfechos. Yo creo que un desafío de la política es lograr que ojalá el 90% de su padrón pueda movilizarse en función de decidir quiénes son las personas que pueden conducir los destinos del partido por un periodo determinado. Y que Gonzalo Bascuñán llegue a presidir el Partido Radical de Magallanes, el Partido Radical más austral del mundo, podemos decir. No sé si en Ushuaia los argentinos tendrán radicalismo todavía. La Unión Cívica Radical, sí, ellos también. Bueno, pero en William tenemos militantes radicales, así que podemos decirlo. Claro. ¿Viene a renovar Gonzalo Bascuñán el radicalismo en la región de Magallanes, no? Yo pienso que sí, y no solo yo. Cuando conformamos la lista que presentamos a la militancia, pensamos en eso, caras nuevas, personas que
acumularan cierto nivel de trayectoria, que tuvieran también juventud. Nuestra lista va desde los 27 años hasta pasaditos los 50, y creemos que en conjunto somos una fuerza de renovación del Partido Radical, un partido que, como tú me decías, añoso también, y que siempre se ve con figuras un poco más avanzadas en edad. Nosotros venimos a cambiar esa circunstancia, y creo que ese fue también parte del reconocimiento que nos dio la militancia para preferir nuestra opción. Claro, usted lo señala, el reconocimiento que da la militancia por sobre Juan Carlos Mansilla, que para algunos podrían decir era más de lo mismo, porque era el actual presidente, quien sucedió a Abelardo Villarzún, pero que pertenecía a la directiva de Abelardo en algún momento, ¿cierto? Exacto, yo también pertenecía como secretario del regional partido. Pero también el otro candidato era Jaime Yelens, quien volvía después de haber divagado por ahí por algunas tuvo alguna incursión independiente. Incursiones hasta con sector cercano al PRO, sector cercano a MEO, pero Yelens no representaba quizás lo que representó usted, por renovar un poco más las cosas. Yo pienso que sí, nosotros fuimos una opción genuina de renovación, creo que lo vamos a seguir siendo en estos 3 años que dura nuestro mandato. Y bueno, estamos felices de eso porque está en una parte la juventud, pero también la lista tenía una conformación territorial importante de militantes que pertenecen a sus respectivas asambleas territoriales, y me refiero a Porvenir, a Puerto Natales y también a Punta Arenas. Eso también marca una diferencia. Y también nos preocupamos, y creo que de manera inteligente, de proponer una lista absolutamente paritaria, 3 hombres y 3 mujeres, sin desequilibrio en ese sentido, cosa que creo que fueron aspectos que le dieron solidez también a la propuesta que tuvimos junto a Ina Caravante, a María Paz Aguilar, a Romina Álvarez, a Francisco Ros y a Rodolfo Cárdenas. Quienes hacemos política y viendo los listados de las listas de Yelens, de Mansilla y la suya, podemos decir que olfateamos que la lista suya es la más bacheletista. ¿Por qué razón? Porque tienen gente vinculada, el caso suyo, el caso de Ina Caravante, quienes fueron autoridades durante el gobierno de Bachelet. Rodolfo también. Y claro, y Francisco Ros también, fue bien vinculado, claro. ¿Estamos en lo cierto? ¿Son los más bacheletistas dentro de los radicales o no? Podemos decir que sí. Ahora, yo creo que se abre un nuevo ciclo político, ¿ya? Y en ese tránsito estamos. No sabemos muy bien el destino que va a adoptar, pero vamos a ser parte de las conversaciones con el conglomerado, con el cual nos situamos en la oposición, y vamos a ir tomando definiciones respecto a lo que viene. Y en función de eso, yo creo que recogemos el espíritu igualitarista que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet, sin duda. Creemos que el tema de la desigualdad en el país, y en particular las desigualdades que existen en nuestra región, son temas que nos tienen que ocupar. Y al mismo tiempo queremos generar un partido al servicio de la comunidad. A muchos nos sorprendió que hubiera 3 listas en el Partido Radical, porque en los últimos años como que se carecía de liderazgos muy marcados dentro del Partido Radical. Incluso en algún momento algunos calificaban que había los abelardistas, los más cercanos a Abelardo, y los más cercanos a Alfredo Miranda, que los calificaban quizás simpáticamente, no creo que se me enoje mi amigo Alfredo Miranda, los repollistas. Pero hoy día 3 listas era bastante importante. Pero sí, lo que sí le quiero preguntar, Gonzalo, si tienen hoy día 3 liderazgos, que era el de Jaime Yelens, el de Juan Carlos Mansilla y el suyo, ¿por qué el Partido Radical tiene que recurrir a gente externa para ubicarlo electoralmente en cargos? Por ejemplo, hoy día tienen un diputado que no tiene militancia radical, tienen un consejero regional que no tiene militancia radical, siendo que hay más de 300 personas que pueden haber optado a sus cargos. ¿Por qué tienen que recurrir a Karim Bianchi? ¿Por qué tienen que recurrir a Emilio Bocasi? Bueno, eso tiene que ver con el proceso anterior a este proceso eleccionario, este un hito. Y nosotros pensamos como lista que efectivamente ahí tenemos una debilidad como partido. Por lo tanto, nuestra apuesta es
tanto la formación política en un sentido Claro. de más largo ¿No tiempo. reclaman los militantes, Gonzalo? Sí, claro que reclaman, porque bueno, no todas las decisiones políticas de un partido gustan a todos los militantes. Claro. Se ven enfrentadas ciertas corrientes de opinión y algunas prevalecen y otras quedan postergadas. Creo que la opción de presentar un candidato propio de las filas del radicalismo quedó postergada en el proceso anterior. Nosotros esperamos consolidar un proceso que sí permita que militantes radicales sean voz del partido y que sean opción para la ciudadanía para que pueda escoger entre esos militantes, entre todas las personas que postulen, a los militantes radicales, Claro, como una bandera de cambio y se de lo señalo renovación. y recojo un poco las quejas que tiene públicamente Claudio Flores, militante que está sancionado por su partido, el Partido Radical, porque él quería ser candidato a diputado. Y finalmente dice, según él, y según lo reconoció también en estos mismos micrófonos el año pasado, el mismo Juan Carlos Mancilla, que desde Santiago, en su momento lo reconoció Abelardo también, se señaló a dedo que el candidato tenía que ser Karim Bianchi. Bueno, ahora por eso digo que eso marca un proceso anterior. Hoy día también con el cambio a nivel nacional, Carlos Maldonado y su mesa directiva que se impuso en todos los cargos directivos frente a la alternativa de continuidad que era Ernesto Velasco, dentro del por qué nuestra lista apoyó decididamente a Carlos Maldonado tiene que ver con una mirada mucho más regionalista del partido. Claro. En donde se considere de mejor manera las opciones y el debate interno que tenga la colectividad. O sea, que las en los decisiones se territorios. tomen en Punta Arenas. Bueno, en este efectivamente. caso. Entonces, el proceso de descentralización abarca múltiples ámbitos, es multidimensional. Uno de ellos es los partidos políticos. Y creo que estamos en una muy buena senda con Carlos Maldonado, con la mesa directiva, la coherencia que existe en esos postulados con la mesa directiva ahora regional que va a conformarse o constituirse dentro del mes de agosto, porque sigo en calidad de presidente electo y los consejeros también están en calidad de electos hasta que se constituya el nuevo consejo. ¿El diputado Karim Bianchi se ha comunicado con usted? No, Nada. no. Entonces usted, como presidente del Partido Radical, ¿siente que Bianchi lo representa en el hemiciclo, en el Congreso? A ver, yo creo que hay que desarrollar una conversación no solo con el diputado pro PR, no solo con el consejero pro PR, también con los concejales radicales y también con el concejal pro PR. Yo creo que hay que construir relaciones políticas en ese Pero sentido. ellos tampoco se comunican con ustedes. Yo tuve ocasión, no, en este periodo no. O sea, desde que usted asumió el pasado domingo no había un llamado telefónico. Oye, Gonzalo, te felicito por... No lo ha habido. ¿De Bocasi tampoco? No lo ha habido. No, pero quiero ir a ciertos puntos que sí yo he podido conversar con el diputado Karim Bianchi para marcar algunos matices que tenemos de diferencia. Por ejemplo, porque eso lo conversamos en el consejo anterior, él era muy partidario de reponer la pena de muerte. De hecho, lo votó a Sí, favor. el día del lunes. Afortunadamente se dio, para mi gusto, algo mucho más humanista y que creo y más estatista que tenía que ver con rechazar esa posibilidad. Claro. Ahí tenemos... ¿El voto de Bianchi representaba el pensamiento del Partido Radical Magallanes? No, yo creo que atentaba contra el pensamiento del radicalismo. ¿Usted no cree que con esto, Gonzalo, está siendo utilizado el Partido Radical? O sea, yo quiero ser candidato y no tengo por dónde. Voy a llamar a los radicales porque soy buena opción, porque tengo tal apellido, porque fui alcalde, porque fui esto y puedo salir. Y los radicales le han abierto las puertas a mucha gente, siendo que tienen 300 militantes activos. Creo que puede verse de ese modo, pero también es parte de una debilidad interna del propio radicalismo. Entonces creo que nuestra tarea como nuevo Consejo Regional es precisamente fortalecer al radicalismo para que aquello no ocurra y sean militantes radicales, personas que tienen el ideario radical, que tienen la ética... El ADN, podemos decir. El ADN, claro. la ética de servicio público, sean las personas que enarbolen nuestra bandera y se posicionen dentro de las alternativas que se ofrezcan a la comunidad en los procesos de elecciones abiertas. Claro. Eso sería lo ideal y para eso vamos a trabajar y es lo que queremos construir. Gonzalo, ¿la oposición se está rearticulando? ¿Existe la oposición hoy día? ¿Magallanes, por ejemplo?
Yo pienso que sí, se están ocupando distintos espacios. Hay conversaciones que se están produciendo. El gobierno también está dando mucho tema, digamos, como para que también la oposición crezca y se fortalezca, porque yo creo que nos diferencia. ¿El gobierno está cometiendo errores para que ustedes crezcan? Yo pienso que... No, pero no es lo único. Yo creo que el tema siempre es mucho más complejo. Claro. Nosotros como oposición desde que salimos del gobierno, en los partidos políticos que están teniendo sus procesos eleccionarios de renovación, hace un tiempo el PPD, hoy día lo hizo el Partido Radical, son procesos que están en este periodo produciéndose y no terminan de cantar. Por lo tanto, tu pregunta va en proceso, no es algo claro. que tengamos algo consolidado. Pero ya han pasado 4 meses desde que asumió el actual gobierno. ¿Ustedes Exacto. se están rearticulando en Magallanes? Nos estamos rearticulando, esto mismo. ¿Usted como nuevo presidente de los radicales ha sostenido algunas conversaciones ya con sus pares, con la democracia cristiana, con el socialismo, con el PPD, por ejemplo? He estado conversando con ellos, con distintos actores, y van a llegar los momentos en que podamos ir consolidando eso en espacios de reuniones más formales. Insisto, yo sigo en calidad de presidente electo. Claro. Entonces, respetuoso. ¿Cuándo asume oficialmente? Esperamos hacerlo alrededor del 20 de agosto. Eso es algo que convoca la Junta Electoral Regional. O sea, ya la próxima semana casi. Claro, la próxima semana o puede ser la siguiente. Eso va a depender más bien de la instancia electoral del partido. Una vez hecha esa formalización, respetuoso de esa instancia, podremos sostener todas las reuniones que sean formalmente necesarias también para conducir, digamos, a la oposición a hacer alternativa real. Se lo preguntaba por la rearticulación, porque en la última semana hemos visto que se están rearticulando algunos que fueron ex autoridades durante el gobierno de Michelle Bachelet. Hemos visto muy junto a varios seremis, junto al ex intendente. ¿Usted también está participando de esa junta? Porque tiene hasta un programa radial también. También he sido parte de ¿Sí? eso. Sí. ¿Con ellos sería más socio? Es decir, hasta el momento los radicales podrían ir por ahí con el PS, con la DC, por ese nicho. Yo creo que en todos los que nos sentimos oposición a este gobierno tenemos la necesidad de hablar y conversar. Pero con el PP no se sentaba mucho en el gobierno pasado. A nivel local estoy hablando, a nivel Magallanes. Pero insisto, o sea, yo creo que culminó una etapa mientras fuimos gobierno, cuando el PPD también estaba dentro del gobierno comunal fundamentalmente. Claro. Bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos un espacio ahora en adelante de nuevas convergencias, claro. Pero más relacionados con el sentir ciudadano, no tanto pensado en electorales, me cae bien, no, sino sobre ideas más concretas, o sea, de gobiernos comunales, de gobiernos regionales. Usted dice que tienen que haber aprendido la lección que les dejó, por ejemplo, una elección municipal como el 2016, donde fracasó el gobierno de la presidenta Bachelet. Absolutamente, tenemos que sacar lecciones de eso. Cuando las fuerzas van divididas, es un escenario complejo, porque ahí das la posibilidad de que actor con menos representatividad pueda asumir, y creo que eso también se dio. Entonces, creo que tenemos que cuidar la forma y después se las presidenciales también, donde llevan 2 candidatos, Carolina Goy y Alejandro Guillermo. Por eso, esto hay que ser muy cuidadoso de que hay que ir construyendo los escenarios favorables para poder hacer alternativa real, y esa alternativa real pasa por tener una visión compartida, que podremos tener matices, por cierto, ideológicos, pero que en un sentido grueso esa acción puede ser más beneficiosa digo, para la comunidad que nos puede escoger. A propósito de esas elecciones municipales del 2016, ¿usted por quién votó ahí? Para alcalde me refiero. Bueno, yo participé también de la primaria que hubo Ramón Lobos con Eugenio Mancilla. Exacto. ¿Y yo apoyaba la opción de Ramón Lobos, y claro, después apoyé también, ya cuando él fue candidato, también apoyé la opción de Ramón Lobos. O sea, votó en las municipales de 2016 contra su actual core, Emilio Bocasi.
Sí, pues esas cosas... Pero mire, la política como da vuelta. Exactamente, esas cosas suceden y no hay por qué pero esconderlo. por eso le digo que... Pensábamos que en ese minuto necesitábamos dar un cambio también en la gestión municipal. Gonzalo, ¿cómo ha visto desde la otra vereda ahora, de la vereda opositora, estos primeros 4 meses del gobierno de Piñera en Magallanes? Vamos justo a lo de Magallanes. Bueno, tú como periodista bien informado, sabes que tuvimos cambio de intendente a poco andar. Creo que eso no es una buena señal hoy día hubo cambio de gabinete. Así es. Entonces, la presidenta se demoró un año, un poquito más de un año en hacer el primer cambio de gabinete. Y ahora lo tenemos antes de un año. ¿Y eso no es bueno? Creo que una mala señal, digamos, en la instalación del gobierno. Eso sí, me parece que no fueron adecuadas las personas que se escogieron desde un inicio. Ahora, todo gobierno tiene derecho a modificar. El gobierno dice que lo hace ahora, los cambios para que se ejecuten las políticas públicas que ellos quieren en el momento, que no quieren dejar pasar más tiempo y no cometer un error mayor que es pasar más tiempo. Eso me parece, bueno, ahí está quien calibra los tiempos. Pero para usted no es bueno que a los 4 meses se cambien, que hayan 2 intendentes. O sea, es que eso lo vamos a ver igual como, no es una buena señal, ¿ya? ¿sí? Pero creo que eso se va a ver con el tiempo, qué impacto tuvo esa medida. ¿La instalación del gobierno regional de Magallanes? Bueno, creo que fue muy delicado, muy controversial el tema en relación al intendente que salió y la instalación de la nueva intendente. O sea, estuvo por mucho tiempo siendo noticia, un tanto por la forma, pero en cuanto al fondo, uno no ve una idea de desarrollo para Magallanes. Eso es lo más preocupante, porque como oposición también creemos que debemos debatir precisamente visiones de desarrollo de largo plazo, con las que podemos coincidir, podemos matizar y en otros podemos también disentir y tenemos también la obligación de plantearlo. Ese debate no se ha podido dar. Yo espero e invito, digamos, a que pongamos los acentos de cambio, de énfasis gubernamental, precisamente en una agenda de desarrollo para Magallanes. Ponerlo sobre los despidos, que va generando incertidumbre, cuando no hay claridad tampoco respecto a los procesos productivos, que tienen alerta a los gremios, que podríamos decir que podrían ser más afines al actual gobierno. Te genera un manto de duda importante y un nivel de incertidumbre real. Y en la designación de ciertos personeros, por ejemplo, el caso suyo, el sucesor en Cultura, en ese tiempo era director usted de Cultura y las Artes. Del Consejo de la Cultura y las Artes de la región de Magallanes. Ahora pasaba a ser Ceremi y debutaba un Ceremi nuevo, Alejandro Campos. ¿Y qué le pareció que Alejandro haya durado solo una semana en el cargo? Bueno, también es parte como de los desaciertos al momento de escoger las personas. O sea, la razón que se dio era que no cumplía los años de experiencia. Claro. Eso yo creo que queda en el currículum cuando se indica, uno puede chequear que no. Entonces, veo poco celo en ese sentido, observo poco celo de poder decir que si esa persona calificaba de antemano o no, a riesgo de ponerla y hacer el papelón que se hizo. Entonces me pareció desacertado, pero más que eso, que uno va a opinar, porque además no alcanza a estar el tiempo suficiente como para medir una gestión. Usted tuvo 2 cargos en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet. Partió como director regional del Sename y terminó como director regional del Consejo de la Cultura y las Artes. A propósito del Sename, la primera actividad pública que hizo el presidente Piñera el día 11 de marzo cuando asume es concurrir a un hogar del Sename y le ha dado mucha prioridad al tema de los niños. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que el tema de Sename es bien complejo, muy complejo, y creo que el mejor camino es hacer un debate sobre la ley de financiamiento respecto a cómo funciona el Servicio Nacional de Menores. Creo que hay mucha transferencia al sector privado. Lamentablemente no todo el sector privado, esto hay que verlo con matices, pero generalmente se queda solamente con la subvención que entrega el Estado. Por lo tanto, administra de cierta manera un déficit estructural, porque en un Estado, y eso es
constitucionalmente es muy importante. Cuando el Estado se define como un Estado subsidiario, lo que hace es concordar con el mundo privado, que el Estado coloca una parte y el mundo privado coloca otra, y suman esfuerzos para ir sobre la consecución de ciertos objetivos. Cuando el mundo privado no coloca, por ejemplo, en materia de infancia, los suficientes recursos que complementen el aporte del Estado, lo que administran es solamente lo del Estado. Por lo tanto, ahí se genera un desequilibrio importante que vale la pena reconsiderar en función del modo de financiamiento para atender a la infancia más vulnerable. ¿Cómo lo ha visto usted en los últimos 4 años? ¿Ha mejorado aquello? No, pienso que no, porque la ley sigue siendo la misma y creo que el debate o el Ejecutivo debería tener una proposición alternativa a la actual ley de financiamiento para atender estas necesidades que estamos todos de acuerdo que son urgentes. ¿Se acuerda usted que entre el año 2014, más o menos 2016, hubo algunos chicos del Sename que incurrieron en mucho delito en la región de Magallanes? Eso no ha salido en los últimos meses o en los últimos años. ¿Habrá mejorado eso? ¿Habrá mejorado efectivamente los jóvenes, su conducta? Lo que pasa, pienso yo que hay ciclos que afectan también a la juventud. Es difícil determinarlo en tan poco tiempo. Entonces, me parece que la ley de responsabilidad penal juvenil fue un adelanto para el sistema anterior, que era en base al discernimiento sobre los 16 años. Eso probablemente reguló de mejor manera el comportamiento de jóvenes, pero un comportamiento que también se define por déficits estructurales que están en el seno de los entornos donde nacen y crecen los jóvenes. Ahora, esa ley regula el comportamiento de todos los jóvenes, de todas las clases, inclusive del lolo que puede, ¿cierto?, sacarle el auto al papá y atropella a alguien, puede ser juzgado, siendo menor de edad, puede ser juzgado por esa ley. Entonces, a mí me parece que hay que atender las situaciones de pobreza importantes, esos bolsones todavía, que marcan las enormes desigualdades que tiene el país, para entender que las leyes también no afectan de la misma manera y en igualdad de condiciones por déficits estructurales. Si el país logra caminar y entender que los déficits estructurales son los que debemos tener acuerdos nacionales, me parece que daríamos un paso muy importante como hacia el desarrollo. ¿Con cuál de los dos cargos que tuvo se sintió más agradado, Gonzalo? ¿Director de Cultura o del Sename? Yo creo que me sentí muy agradado de servir en el gobierno de la presidenta Bachelet en ambos cargos. ¿Y qué opinión le merece que el Sename esté acéfalo hasta el momento, Magallanes? Bueno, ahí están, pienso yo, los contrasentidos. Decimos que hay una urgencia en atender el tema de la infancia. Y claro, jefaturas regionales, me imagino que no es la única dirección regional que se encuentra en esa circunstancia. Cuesta creer que se esté trabajando con el énfasis o la urgencia que dice el discurso. Ahora sí, del Servicio Nacional de Menores uno no puede dudar que los funcionarios que hoy día están haciendo bien su trabajo. Por último, ¿por qué está sancionado Claudio Flores? Claudio Flores tuvo unas declaraciones muy desafortunadas también, a juicio también del Tribunal Supremo, en el periodo, precisamente por los hechos que tú recordabas hace un instante atrás, claro, que tiene que ver con la nominación de Karim Bianchi. O sea, o la priorización hacia Karim Bianchi en desmedro de su cupo, digamos. Claro. Eso lo hizo precisamente a través de medios del Pingüino. ¿No tenemos la culpa nosotros? No, ustedes solamente, claro, fueron el canal de comunicación. Bueno, ese canal llegó también hasta Santiago y el Tribunal Supremo tomó carta en el asunto. ¿Y la sanción por cuánto tiempo es? Es 1 año, 9 meses, pero estuvo con una sanción que se llama precautoria, 1 año o 6 meses, no recuerdo bien la fracción mensual, digamos, pero sé que es 1 año. Fue condonada por el tiempo que estuvo
con esta medida precautoria. Así que es un año más o menos ¿Y ustedes como nueva directiva no pueden interceder para que se le baje algo más o para reintegrarlo al partido? No había una solicitud de Claudio tiene que al haber, respecto. obviamente, de él. Pienso que tiene que haber alguna motivación, pero Porque yo soy creo partidario de que estamos como igual como las rebajas que se discuten Claro, en otros. claro. Me parece que las decisiones de las instancias partidarias que operan, que funcionan, deben ser respetadas independiente de la postura personal que puedan tener las personas. Muchas gracias, Gonzalo, por haber venido hoy día al Barómetro y bueno, como nuevo presidente del partido lo vamos a tener más seguido, yo creo, por acá. Bueno, muchas gracias, encantado, cuando quieran. Muchas gracias. Ahí estábamos con Gonzalo Bascuñán, el nuevo presidente del Partido Radical, en este segundo bloque del Barómetro. En el primero estuvimos con Roberto Baizo. Nos juntamos en 7 días más, siempre conversando acá, transversalmente en Barómetro, de Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro.